Entonces, buenos días, muchachos. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Bueno, la idea de la clase tiene para mí dos objetivos. Uno, por una parte, digamos, terminar ya lo que es la parte, la discusión teórica del tema que tenemos en el programa. Y por otra parte, organizar el examen final, ¿sí? Para dejar todo listo. Y como hoy es martes, nos queda todavía en principio 2 clases más, que sería jueves y el martes de la semana entrante. Entonces, les propongo, pues, haremos sesiones de preguntas si ustedes tienen preguntas. O sea, yo vendré, estoy conectado. Si ustedes tienen preguntas, algo para discutir, yo hablo. Si no, me quedaré 2 horas ahí conectado a internet callado. ¿De acuerdo? Entonces, eso con el fin de que ustedes despejen dudas que tengan en cualquier situación, entonces puedan despejar, puedan tener tranquilidad para prepararse para el último previo. Entonces, ¿de acuerdo, muchachos? Listo, sí, señor, perfecto. Y al final, pues hacemos la discusión, digamos, de fecha y demás para efecto de que esté el mayor número de estudiantes posibles. Bueno, entonces, si ustedes recuerdan, veníamos Buenos días, discutiendo. profe. ¿Perdón? Buenos días, qué pena. Buenos días. Si ustedes recuerdan, venimos discutiendo qué pasa con las capacidades calóricas, ¿sí? Y dijimos, de acuerdo al modelo de la teoría cinética de los gases ideales, el modelo funciona bastante bien en primera instancia para los gases ideales monoatómicos, ¿cierto? No hay mucho problema, donde el C sub B perfectamente lo predice del orden de 3 medios de R, o sea, del orden 3 por 8, 24 dividido 2 daría 12, de ese orden. Y después, haciendo una pequeña corrección, miramos para los casos de los gases diatómicos, es decir, gases cuya sistema esté formado por 2 átomos que están ligados mediante un enlace, que dijimos podemos modelar ese sistema de gas diatómico o la molécula diatómica se puede modelar como 2 esferitas pequeñas que me representan los átomos y un resorte que me está representando el enlace que hay entre los 2 átomos, y la energía del enlace pues la da la magnitud de la constante de restitución del resorte. Un enlace químico que sea muy fuerte pues significará que en nuestro modelo ese resorte tendría una constante de restitución muy alta, mientras que un enlace débil pues estará representado por por un resorte que tenga una constante de restitución muy pequeña en ese sentido. Y haciendo esa corrección, teniendo en cuenta el teorema de equipartición, llegamos a que para los gases diatómicos se tiene también, digamos, una aproximación relativamente buena, en el sentido de que en este caso nos daba 5 medios de RU, ¿cierto? 5 medios, ¿por qué? Porque se dice entonces que una molécula diatómica tiene 3 grados de libertad traslacionales, es decir, se puede mover en el espacio X, Y, Z, 3 grados de libertad, más los 2 grados rotacionales, y son 2, ¿por qué? Porque si esto es una molécula lineal, ¿cierto? Son 2 átomos y yo pienso que la molécula es una esferita en cada extremo del lápiz, ¿sí? Pues hay 2 modos de rotación, que serían los ejes, uno perpendicular acá y el otro que estaría aquí perpendicular. Este eje no se considera porque al ser átomos muy pequeñitos, se considera que prácticamente no aporta un momento de inercia, ¿cierto? Significativo, entonces solo se tienen en cuenta los dos ejes de rotación. Por lo tanto, son 3 traslacionales más 2 rotacionales, daría 5, y por el teorema de la equipartición serían 5 medios de RU, ¿cierto? ¿Y eso qué nos da? Pues entonces nos da que 5 por 8 daría 40 sobre 2, o sea, tendríamos una capacidad calórica volumen constante del orden de 20 punto algo unidades correspondientes, ¿sí? Que vista con la experimentación, los valores experimentales,
digamos que está bastante cercana. Hay algunos que se pueden desviar un poco, ¿cierto? Como en el caso del oxígeno, decíamos, porque el oxígeno tiene unas particularidades muy específicas, es un gas paramagnético, o sea, tiene una serie de propiedades que comienzan a aportar en otras condiciones. Y se nos quedaba entonces la situación ahora para los sólidos, es decir, cómo son las capacidades calóricas para los sólidos. Entonces la pregunta lógica es, ¿cómo podemos modelar un sólido? ¿Sí? Y entonces, para el caso del sólido, nosotros podemos pensar que específicamente vamos a pensar o vamos a trabajar en lo que llamamos los cristales, ¿sí? Para nosotros, desde el punto de vista físico, ¿qué es un cristal? Sí, y en eso tenemos que ser cuidadosos porque la palabra cristal en el lenguaje común no corresponde con la definición estricta que tenemos en física o en ciencia en general. ¿Sí? El cristal para nosotros es una estructura macroscópica que se compone o que está constituido de un número muy grande de piezas pequeñitas que se repiten permanentemente. Y todas esas piezas son iguales, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo pensar, y específicamente, que se puede tomar como si fueran cubos. Hay varias formas, nosotros llamamos a eso formas de empaquetamiento, donde una de las más simples es esta forma. Si pensamos que el cristal está constituido por N, un número muy grande de átomos que están enlazados formando estructuras cúbicas, ¿sí? Y entonces un cristal es N cubitos de estos, que son cada cubito es de orden atómico, ¿cierto? De tamaños muy pequeñitos, y entonces se repite un número muy grande de veces y eso constituye un cristal, ¿sí? Entonces, para nosotros un cristal no es cualquier sólido. Un cristal son estructuras que son perfectamente repetibles. Como digo, esta es una forma de empaquetamiento, ¿sí? Donde los átomos se ubican en los vértices del cubo. Y, Entonces, profe, una pregunta. ¿sí? En ese caso, los cristales podrían ser, no sé, de las sales en general o metales. Los metales son un buen ejemplo de estructura de metales. Tienen obviamente un empaquetamiento más complejo que este, ¿sí? que el cúbico. La sal, en algunos casos, por ejemplo, casi nosotros no estamos tan acostumbrados en ese sentido, pero el cloruro de sodio, o sea, la sal común, ¿sí? Eh, tiene un empaquetamiento que se llama cúbica centrada en el cuerpo. Es decir, ¿qué quiero decir con eso? Que uno de los átomos, no me acuerdo si es el sodio o el cloro, se ubica en los vértices del cubo y el otro átomo está centrado en el centro del cubo, ¿sí? Entonces, esa situación, entre otras, ¿ustedes han ido a la Catedral de Sal de Zipaquirá? No, pero No, sí en fotos he visto que es como todo cúbico, las cositas, las estatuas, Que todo. es, allá no existen superficies curvas, ¿sí? En la Catedral de Sal usted vaya y lo verá que no hay Parece cosas, Minecraft. ajá, son como elementos todos rectos. Justamente, ¿por qué es recto? Pues porque la sal tiene un empaquetamiento de este estilo y eso se va a ver reflejado en ese tipo de cosas, ¿sí? El nivel macro se va a ver. Es más, si estuviéramos en las zonas donde están las estaciones, en invierno, cuando se bajan las temperaturas, pero a su vez la nieve seca la atmósfera, y usted dejara a sal, la disuelve en agua y después deja que se vaya la sal y se esto, usted vería que se forman cubos perfectos, ¿sí? Y es justamente porque la sal tiene ese comportamiento, se dice, es una estructura FCC, cúbica centrada en el cuerpo, ¿sí? Hay otras que son cúbicas centradas en las caras, y así hay diferentes estructuras que se conocen perfectamente del estado sólido. Entonces, si tomamos la más sencilla, ¿sí? Para esto, y nosotros pensamos que el cristal está constituido por estructuras cúbicas que se repiten, donde cada vértice está ocupado por átomos y los lados del cubo, pues se los voy a representar por resortes, queriendo decir que hay una interacción, es decir, hay enlace químico entre átomos vecinos que están aquí,
¿sí? Y entonces aquí al lado habrá otro cubito, en todas las direcciones hay cubos aledaños que están de esa forma. Entonces, para nosotros, repito, un cristal es N átomos idénticos enlazados mediante fuerzas interatómicas en una estructura que es repetitiva cada vez, ¿sí? Eso para nosotros es un cristal. Cuando la estructura se rompe, que está eso, significa que se sale de la estructura cristalina y entonces nosotros llamamos a eso un material amorfo, ¿sí? Por ejemplo, el vidrio común, o sea, que ustedes ven en sus ventanas y ven ese tipo de cosas, que en muchos casos le dicen cristal, pues no tiene nada de cristal. El vidrio es un amorfo, ¿sí? Lo que pasa es que es transparente, que es diferente, ¿sí? Pero el vidrio no es una estructura cristalina, el vidrio en términos generales es un amorfo. Es más, es un líquido que no ha terminado de fluir, pues, en muchos aspectos. Entonces, el vidrio, ustedes pueden tener toda una sesión de literatura de qué es un vidrio para que vean la cantidad de cosas que se pueden plantear en un vidrio, el cristal. Entonces, bueno, si nos concentramos en los cristales, teniendo en cuenta estructuras repetidas, entonces podemos pensar esto, ¿sí? ¿Qué tipos de movimientos puede tener un átomo? Fijémonos en un átomo que está aquí, ¿sí? Entonces, primero, obviamente, como es una estructura cristalina, es una estructura sólida, los átomos ya no van a ya no se van a poder trasladar libremente. Por lo tanto, ya no existe en principio ese aporte de transiciones. Pero lo que sí puede hacer un átomo tranquilamente es entonces oscilar, vibrar alrededor de sus puntos de equilibrio, ¿sí? Entonces, este átomo estará moviéndose en esta dirección, o sea, realmente en la combinación de movimientos que le permite los resortes, ¿sí? Entonces comienza a oscilar alrededor de su punto de equilibrio, decimos, en ese sentido, ¿sí? Y cuanta mayor temperatura tenga el sólido, lo que sucede es que este átomo oscilará cada vez más ampliamente, ¿sí? Y justamente es ese movimiento oscilatorio que lo que hace que el sólido usted vea que se está expandiendo. Nosotros sabemos que las estructuras sólidas, cuando las calentamos, ellas tienden a incrementar sus dimensiones, ¿cierto? Y tenemos allá por el coeficiente de, de dilatación, decimos. Entonces, es ese aumento de movimiento. Cuanto mayor temperatura, el átomo irá a vibrar cada vez más y más fuerte, de tal manera que entonces nosotros podemos tener de ahí una situación en la cual se dé esa parte, ¿sí? Y ese movimiento es justamente el responsable de que tengamos el incremento en las dimensiones físicas del Sol. Entonces, estamos de acuerdo con ese modelo, ¿sí? Que vamos a plantear así en forma sencilla. Por lo tanto, miremos cuáles son los tipos de energía que puede tener o que puede acumular esa estructura cristalina, ¿sí? Entonces, nosotros decimos, cada átomo tiene 3 componentes de velocidad. ¿A qué me refiero con 3 componentes de velocidad? Pues aquí está oscilando, ¿cierto? Por lo tanto, esto es una velocidad de movimiento, porque el sistema está haciendo este movimiento en forma acá, y entonces tendrá una proporción de energía cinética, ¿sí? Esa energía cinética, ¿cuánto es? Recuerde que tenemos el teorema de equipartición. El teorema de equipartición dice, por cada grado de libertad, hay un aporte de un medio de kT, ¿cierto? Por cada grado de libertad. Entonces, miremos cuánto es el aporte de la energía cinética para un átomo. Para un átomo, entonces tenemos la energía cinética que aporta cada átomo será 3 medios de kT. El 1 medio de kT es el aporte por cada grado de libertad. ¿Y 3 por qué? Porque tenemos 3 elementos. Ustedes dirán, sí, porque el sistema puede vibrar en el eje X, en el eje Y y en el eje Z, ¿cierto? Por lo tanto, tengo los 3 grados de libertad de oscilación X, Y
y Z. ¿De acuerdo? Entonces, por eso me aporta 3 medios de KT, la parte de energía cinética, donde la velocidad es la velocidad de oscilación de este átomo en particular. Bueno, entonces, ese es el aporte a la energía cinética. Pero también cuando este sistema se mueve, por ejemplo, si se mueve en esta dirección X, sabemos que este resorte se está deformando, ¿cierto? Lo mismo le está pasando a este resorte, lo mismo a este resorte. Entonces la pregunta lógica es, ¿cuántos resortes unen a este átomo? ¿Sí? Este átomo, ¿por cuántos resortes está amarrado? Por 3. Ah, no. ¿Seguro? Por 6. Por 6. Si usted mira, aquí están. Hay dibujados 3. 1, 2, 3, que son estos 3 vecinos aquí. Un vecino cercano, otro vecino cercano y otro vecino cercano. Pero aquí están los puntos que me dicen, mire, en esta dirección habría otro, en esta dirección habría otro y en esta dirección otro. Es decir, cada átomo tiene 6 vecinos próximos, ¿cierto? Con los cuales comparte un enlace químico. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí? Cada atomito tiene 6 resortes que lo están amarrando y que lo comunican, lo amarran a el átomo vecino para formar la estructura cúbica. ¿Sí? Por lo tanto, son 6 resorticos que se están deformando. Pero de esos 6, cada resorte, cada energía potencial, por ejemplo, de este resorte, le corresponde una parte a este átomo y otra parte a este átomo. ¿Cierto? Por lo tanto, yo tomo la mitad. Digo que la mitad de la energía vibracional se la dejo a este átomo y la otra mitad se la dejo a este otro. ¿Sí? O sea que de los 6, dividido entre 2, porque cada energía potencial del resorte se reparte entre 2 átomos. Entonces, por eso tengo que el aporte de la energía potencial a la energía interna total, energía potencial por átomo, es 3 medios de KT. Entonces, 1 medio por cada grado de libertad. En principio debieran ser 6, ¿cierto? Pero como cada deformación del resorte la comparte con su vecino, por eso cada átomo solamente toma 3, toma la mitad. ¿Estamos de acuerdo con esas cuentas? Sí, señor. Que corresponden a 3. Entonces, dése cuenta que ¿qué tengo? Que para cada átomo yo tengo el aporte a la energía cinética 3 medios de KT y el aporte a la energía potencial por átomo de 3 medios de KT. Por lo tanto, para la energía total por átomo, ¿sí? Pues será la suma de estos dos. 3 medios más 3 medios me queda 3 KT para cada átomo. O sea, cada átomo que tenga el cristal aporta una energía igual a 3 KT. ¿Qué quiero decir con esto de que aporta con esta energía? Lo que quiero decir es que cada átomo que compone el cristal permite que la energía que usted le está suministrando al sistema, al cristal, la pueda guardar ya sea como energía cinética o la pueda guardar como energía potencial vibracional. ¿De acuerdo? Entonces, los grados de libertad se componen o se pueden interpretar como los mecanismos a través de los cuales el sistema termodinámico guarda energía y acumula energía en su interior y que después la puede liberar para lo que nosotros queramos. ¿Sí? Entonces, desde ese punto de vista, cada átomo del cristal aporta en 3 KT. Entonces, ahora, eso es cada átomo. ¿El cristal qué es? Un cristal, dijimos, es N átomos que componen el cristal. Por lo tanto, como hay N átomos, la energía total para el cristal, energía interna total para el cristal, será 3N, ¿sí? 3 KT es el aporte de cada átomo multiplicado por el número de átomos, me da la energía total. ¿Sí? Ahora, si yo multiplico y divido por el número de Avogadro, entonces el número de átomos, si lo divido por el número de Avogadro, me da el número de moles,
¿cierto? Y aquí me queda el número de Avogadro por la constante de Boltzmann, que eso es RU, ¿sí? Entonces me dice que la energía interna de un cristal es 3NRU por T. 3 veces el número de moles por la constante universal de los gases y depende de la temperatura, ¿sí? Es decir, cuanto más alta es la temperatura del cristal, más energía interna tiene ese sistema termodinámico. ¿De acuerdo? Sí, profe, ¿puede volverse una... Ahí, por favor. O sea, usted dice que... O sea, estamos trabajando en un sólido que tiene esta geometría en específico, ¿sí? Que es Sí, como un cubo un cubo. perfecto, pero si fuera un cubo, digamos, desplazado un poco a la derecha, o sea, donde los... O sea, que está como levemente inclinado a la cara superior. Ah, claro. Ojo con una cosa. ¿Qué sucede? ¿Cómo es la estructura si todos los átomos son idénticos? ¿Y cómo es la longitud de los enlaces si los átomos todos son exactamente idénticos? No, no sé, supondría que debería ser igual, ¿no? Claro. En nuestro modelo tenemos un sistema, o sea, que un cristal son n átomos idénticos. Si son n átomos idénticos, la estructura tiene que ser totalmente simétrica. Porque ¿qué haría que este resorte sea más grande, por ejemplo, para que no sea un cubo perfecto, sino que sea un paralelepípedo, ¿cierto? Con una cara más lejana en otra dirección. Simplemente sería si este enlace fuese más largo que los otros enlaces, ¿cierto? En ese caso, los átomos no serían idénticos, porque si son idénticos, la energía de enlace es exactamente la misma y por eso se propone la estructura cúbica. Ahora digo, esa estructura cúbica como la estructura cúbica, digamos, más sencilla que hay. Hay estructuras más elaboradas, ¿sí? Eso lo van a ver perfectamente en estado sólido. Y entonces allá se pueden analizar, digamos, cómo aporta el hecho de que tenga diferentes estructuras. Y eso justamente hace que las capacidades calóricas pues dependan de la estructura del cristal, la estructura básica del cristal. ¿Sí? Vale, pero en principio, si es simétrico, aplica que 3kT es igual a la energía interna del átomo. ¿Sí? Sí, claro. O sea, si es hexagonal, tetragonal, cúbico, no importa. En principio no importaría, lo que es la energía cinética no importa porque el átomo solamente puede moverse sobre los 3 ejes que están ahí. Él solamente puede vibrar así alrededor de su posición de equilibrio. Entonces, este aporte por átomo no importaría, el de energía cinética, no importaría si la estructura es de otro estilo, que está aquí. ¿Dónde puede cambiar? La energía potencial. Porque, por ejemplo, suponga que yo tengo un átomo en el centro del cubo, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? Que aquí hay otro enlace, ¿cierto? Que iría del vértice hacia el centro del cubo, se forma otro enlace, necesariamente, ¿sí? Entonces implica que hay más grados de libertad que estén ahí. Y eso implicaría que la capacidad calórica tiende a ser ligeramente ¿Mayor? diferente. ¿Ligeramente mayor o ligeramente menor? Ligeramente mayor porque tiene más posibilidades de acumular, ¿sí? Entiendo. Acuérdense que la interpretación que nosotros tenemos de capacidad calórica, ¿cierto? Es la capacidad que tiene el sistema termodinámico de acumular energía sin que incremente significativamente su temperatura. Es decir, un sistema termodinámico tiene más capacidad calórica cuanta más capacidad tenga de guardar energía, ¿cierto? ¿Y eso qué significa? La pregunta es, ¿y cómo guarda un sistema termodinámico energía? Pues la guarda, por ejemplo, aquí como energía cinética por efecto del movimiento del átomo alrededor de sus posiciones de equilibrio, la guarda como energía potencial elástica si modelamos cada enlace como si fuera un resorte, ¿cierto? Tenemos de acá, y entonces así se va el sistema guarda energía que está ahí. Usted puede pensar, entre más complejo sea un sistema termodinámico, es decir, mayor número de enlaces, mayor número de cosas tenga, es más probable que guarde más energía, ¿cierto? Porque podrá guardar energía en cada una de esas formas en que el sistema se pueda mover. ¿De acuerdo? Sí. ¿Y qué hay en el caso de las redes bidimensionales? En ese yo creo que no podrían almacenar tanta energía, ¿o sí? No, no tanta, pero acuérdense que las redes bidimensionales,
Un ejemplo es el típico grafeno, ¿cierto? Son estructuras hexagonales, por ejemplo, en el caso del grafeno, y ahí también guarda energía. ¿Qué tipo de energía puede guardar el sistema? Claro, ya son mucho menos la energía que puede guardar, porque entonces usted tiene solamente movimientos vibracionales en principio en el plano, si es una estructura bidimensional estricta, ¿cierto? Solamente son oscilaciones en el plano. Muy pequeñas son las vibraciones perpendiculares al plano. Esas son casi que están congeladas, entre comillas, ¿cierto? Y obviamente está la energía de vibración en los enlaces, energía química o energía de enlace que está ahí. Entonces, para cada estructura que usted ponga, pues usted puede perfectamente hacer unas cuentas así rápidas de qué tipo de energía o cómo aporta cada grado de libertad acá. El teorema de equipartición lo que nos dice es, cada grado de libertad que usted considere aporta un medio de Kt a la energía. ¿Sí? Eso sí lo dice tranquilamente el teorema de equipartición. ¿Sí? Y entonces simplemente es hacer las cuentas para poder mirar cómo aportan cada grado. ¿De acuerdo? Listo, profe, muchas gracias. Bueno. Entonces, tenemos que la energía interna para el cristal total, ¿cierto? Nos da de esta forma. Si yo aplico la definición de capacidad calórica a volumen constante, ¿cierto? Que dijimos C sub D es la variación de la energía interna con respecto a la temperatura a volumen constante, entonces divido esto, o sea, derivo esta expresión en función de la temperatura y nos queda 3RU, ¿cierto? Que está ahí. Entonces, dése cuenta que aquí estoy colocando 3RU, esta sería la capacidad calórica molar por mol, porque si yo, para todo el volumen, tendría que aparecer aquí el N, ¿cierto? Para todo el cristal debiera estar aquí el N, 3NRU. Pero para un mol, el cristal que tenga el tamaño de un mol, entonces N es igual a 1 y me queda que la capacidad calórica molar a volumen constante es 3RU, ¿cierto? En las unidades respectivas. Entonces, esa es lo que nos estaría prediciendo la teoría para los cristales monoatómicos ideales. ¿De acuerdo? Miremos a ver qué pasa eso con los datos experimentales. Entonces, si se hace una gráfica de C sub B en el eje Y y de la temperatura en Kelvin para el eje X, y miramos aquí. Primero, mire, la teoría me dice este punto. Dice que todos los sólidos monocristalinos tienen capacidad calórica constante igual a 3R. ¿Sí? Estas curvas que están dibujadas acá corresponde a cómo varía la capacidad calórica para distintos sólidos, el diamante, el silicio, el aluminio y el plomo, es decir, sólidos puros, ¿sí? Porque si ya tienen otro componente, comienza a aportar diferente. Entonces, sólidos puros, y lo que se encuentra es que ese valor predicho por la teoría cumple algo que ya experimentalmente había predicho Dulong y Petit, y es que los sólidos a temperaturas altas tienden a tener un valor de capacidad calórica a volumen constante por mol de 3RU. ¿Sí? Entonces, si la temperatura es alta, está aquí. Por lo tanto, nuestra teoría, que como digo es un modelo muy sencillito, muy simple, es capaz de predecir, pero para los sólidos a alta temperatura. No puede predecir estas variaciones. Estos son curvas experimentales de cómo varía la capacidad calórica a volumen constante, por ejemplo, del diamante a medida que baja la temperatura que está ahí. ¿Sí? Lo que quiere decir que los puntos que están dibujados son los puntos experimentales. La línea roja es el modelo, digamos, una ajuste a una función específica, y esa función si no la es capaz de decirle la teoría con esta teoría. De hecho, después hay correcciones a las capacidades calóricas, por ejemplo, como la corrección de Debye, después está la corrección de Einstein, y así sucesiva hay
toda una serie de teorías. Cuando mire mecánica cuántica, entonces comienza a ver el aporte mecanocuántico a la capacidad calórica volumen constante y comienza a explicarse entonces para ajustar estas curvas que está ahí. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo interesante de eso? Que con un modelo tan simple como el gas ideal, a pesar de eso, es capaz de predecir para los sólidos puros a temperaturas altas hacia dónde tiende la capacidad calórica a volumen constante, ¿sí? Que sería la predicción de Dulong y Petit, que como digo, es una predicción experimental. Dulong y Petit hicieron muchas medidas de diferentes sólidos a temperaturas y ellos formularon que todos los sólidos debieran tener a altas temperaturas ese valor de capacidad calórica a volumen constante de 3R. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso lo encontraron experimentalmente, pero no sabían el por qué. Justamente cuando Boltzmann formula la teoría cinética de los gases, del gas ideal y hace este desarrollo, lo que encuentra es que Dulong y Petit, digamos, podía ser predicho por este modelo. Obviamente, falla para temperaturas más bajas. Bueno, pero es que estamos con el primer modelito más simplón que pueda existir. Lo que quiere decir, hay que comenzar a seguir trabajando para poder predecir este tipo de cosas. ¿De acuerdo? Profe, una pregunta. En el silicio, ¿por qué empieza la gráfica en R, más o menos? Porque no se tienen datos más bajos. A veces hay situaciones aquí, o sea, normalmente esto está en Kelvin. Si yo estoy aquí trabajando, por ejemplo, a 200 Kelvin, quiere decir que ya estoy a menos 173 grados Celsius. ¿De acuerdo? Ya estoy a menos 173 grados Celsius. Y aquí, cuando estoy trabajando y estoy aquí a temperaturas tan bajas como del orden de 10 Kelvin, o sea, son temperaturas extremadamente bajas, ¿sí? Son los sistemas ultracongelados que están ahí. Entonces, obviamente, a veces llegar y conseguir temperaturas tan bajas se convierte en eso. Además está la otra situación. Aquí los sistemas todos estos comienzan. A medida que la temperatura es más baja, ¿sí? Cuanto más baja es la temperatura de un sistema o de un material cualquiera que sea, más en cuenta se deben tener los efectos cuánticos. Los efectos cuánticos, ¿por qué? Porque, ¿qué significa tener temperatura baja? Dese cuenta aquí una cosa. Mire, ¿qué significa que yo tenga, esto es la energía interna por átomo. ¿Qué significa que la temperatura sea baja? La energía interna baja significa que la energía interna del sistema es cada vez menor, ¿cierto? Y entonces estamos diciendo, ¿qué pasa con un sólido cuando la energía interna tiende a ser cero? Porque si la temperatura fuese cero absoluto, estaríamos diciendo, tengo un sistema termodinámico con energía interna nula. ¿De acuerdo? Ojo que eso son palabras mayores, ¿sí? Un sistema termodinámico con energía interna nula, en principio, es imposible conseguirlo. ¿Sí? Y eso lo predice la segunda y la tercera ley de la termodinámica. ¿Sí? O sea, lo que pasa es que aquí estamos viendo solo una ley. Y esa primera ley lo único dice es, oiga, hay un balance de energía. La energía no se crea ni se destruye, punto, pero no dice nada más. La segunda ley y la tercera ley va a decir, ojo, no puede acercarse ni por métodos o experimentalmente, usted no puede llevar un sistema termodinámico a temperatura cero. La puede llevar tan cerca a cero como quiera. De hecho, si ustedes miran reportes, hay sistemas termodinámicos que se han construido a temperatura de 0. Posiblemente 1 o 2 ceros más y una fracción. O sea, tan cerca al 0 Kelvin, pero no al 0 Kelvin. ¿Sí? Y eso lo predice perfectamente la segunda y la tercera ley de la termodinámica en ese sentido. Entonces, como digo, estamos viendo solo una parte por el momento. Por eso la segunda y la tercera ley usted la va a discutir en otra materia que es termodinámica. Y después en mecánica estadística vuelve y se la encuentra que está ahí. ¿Por qué? Porque es justamente la termodinámica tiene que ver con estos comportamientos. Y entonces aquí ya cuando la temperatura es muy baja, los efectos cuánticos se vuelven
tremendamente fundamentales, son los que más son los que van a aportar, ¿sí? Y ese fue el problema que se tenía, claro, antes de la mecánica cuántica. Si no se conocía eso, pues era imposible que se tuvieran cosas, explicaciones allá. Justamente cuando se tiene la mecánica cuántica se comienzan a que estas curvas teóricas de ajuste a los datos experimentales pues se vuelven más precisas cada vez, pero son procesos de refinamiento que se van haciendo a la teoría para llegar a explicar lo que el experimento le está diciendo, ¿sí? Entonces, este es el primer modelo. Cada vez vamos a ir acomplejándolo, vamos a ir haciéndolo más interesante. ¿Para qué? Para que se nos ajuste a los valores experimentales que tenemos. ¿De acuerdo? Listo, profe. Listo. Sí, señor. Entonces, de esa manera nosotros tenemos, digamos, una explicación razonable, digo razonable en el sentido de que quiere decir, vamos en el camino correcto de explicar las cosas, ¿sí? Porque al fin y al cabo el objetivo nuestro como científicos es explicar, ¿sí? Esa es nuestra función, es entender por qué la naturaleza funciona como funciona y es simplemente nuestro objetivo. Entonces, digamos que esta nos da, e insisto, después cuando ya tengan mecánica estadística, usted va a ver electro, aquí entran también efectos eléctricos, ¿cierto? Porque al fin y al cabo son átomos, los átomos tienen electrones, entonces comienza a verse efectos eléctricos. El siguiente modelo es hacer esa corrección, el hecho de que los átomos son partículas cargadas. La siguiente es, bueno, sí, pero es que un átomo tiene electrones, los electrones están regidos es por la mecánica cuántica, entonces metamos mecánica cuántica y van poco a poco modelando, haciendo más complejo esto para poder llegar a predecir lo que necesitamos. ¿Cómo así, profe? O sea, lo que usted acaba de decir, en otras palabras, se podría decir que, digamos, si yo tengo un átomo, no sé, que perdió 2 electrones o ganó 2 electrones, entonces su capacidad calórica a volumen constante va a ser diferente. De hecho, sí. Ok. La capacidad calórica de cada metal depende mucho, no solamente de la estructura atómica, sino también de sus electrones y cosas por el estilo. Entonces, todo eso. Por eso, como digo, estamos en un modelito bien simple. Es que es el modelo más simple de pensar que una estructura cristalina son bolitas, cada átomo es una bolita amarrada por resortes. Eso es el modelo más simple que podamos construir. ¿O se les ocurre algo más simple que eso? ¿Sí? Eso es como dicen, ya lo mínimo a lo que podemos llegar. Es más o menos el equivalente a decir el modelo de partícula en cinemática. El modelo de partículas es el modelo más simplón que puede haber. Tan simplón que se nos vuelve ideal, ¿cierto? Entonces, y después que hay que comenzar a decir, no, bueno, espérese, las partículas sí tienen masa. Y entonces arrancamos con la dinámica. Bueno, pero también tienen un volumen y entonces nos metemos con dinámica del cuerpo rígido. O sea, y vamos corrigiendo. Porque la física y toda la ciencia funciona así. Nosotros hacemos modelos a veces muy drásticos y vamos poco a poco comenzando a hacerle remiendos. Bueno, ahora pongamos este objeto. Ahora, ¿qué pasa si le pongo eso? Y este, y este. Y vamos hasta que lleguemos a, mire, mi teoría cómo funciona de bien, cómo predice de bien los resultados experimentales. Y entonces sacamos pecho así y nos creemos los tremendos de ahí. Y nos llamamos ciencias exactas a punta de aproximaciones, pero somos ciencias exactas. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, está. Entonces, deje cuenta que, insisto, esto lo que nos dice es, oiga, la teoría va en la dirección correcta, porque es capaz de predecir algunas cosas. Obviamente, no es completa, ¿listo? Lo que significa, prepárense porque más adelante, a medida que usted vea más materias, más elementos de juicio, pues van a comenzar y volver a la capacidad calórica volumen constante, ¿sí? Y allá van a discutir, lo que digo, la teoría de Debye, la teoría de Einstein y sucesivas correcciones que se le han hecho a esa teoría. De eso se trata justamente. Entonces, por el momento, vamos a dejar esta discusión de la teoría de las capacidades calóricas de los sistemas complejos cristalinos aquí. Y vamos a mirar algo que nosotros planteamos al comienzo, pero que no lo discutimos en mayor detalle, ¿sí? Una de las cosas que nosotros dijimos cuando elaboramos o discutimos planteamos el modelo cinético del gas ideal, era que los gases, en un gas
cada partícula se mueve con una cierta velocidad, ¿cierto? Y acuérdense que la primera aproximación que dimos fue todas las partículas se mueven exactamente con la misma velocidad, ¿sí? Y después dijimos, bueno, no, está bien, no es toda la misma velocidad. Pongamos la que se mueven a una velocidad promedio, ¿cierto? Y entonces metimos el BSURMS y cosas así para tratar de ir acomodando la teoría lentamente a eso. Entonces, la gente comenzó a preguntarse, bueno, realmente, ¿cómo es lo que se conoce como distribución de velocidades? Es decir, ¿cómo son las velocidades de las partículas de un gas? ¿Sí? Y la pregunta que comenzó a hacerse la gente era, ¿cómo medir eso? ¿Cómo hacer una curva, una función matemática que le permita decir, ah, mire, las partículas se mueven en esta forma aquí, entonces tantas tienen esta velocidad, estas otras tienen esta, estas otras así, y cómo se distribuyen las velocidades dentro de un gas? Porque obviamente la velocidad de cada partícula de gas, pues en principio es totalmente diferente, ¿sí? Entonces, se hizo un experimento de este estilo, ¿sí? Vamos a ir poco a poco para entender qué es este experimento. En este experimento se tiene un recipiente hermético, ¿sí? Donde se va a confinar el gas. O sea, hay un gas en este recipiente que está confinado, ¿sí? Las paredes son indeformables, rígidas, ¿sí? Y el sistema se le puede calentar, o sea, le puedo variar la temperatura a mi gusto y entonces yo puedo poner aquí para que el gas esté a una temperatura T cualquiera, ¿sí? Por ejemplo, puedo tenerlo a temperatura ambiente, ¿sí? 25 grados promedio, bueno, ahorita en Bucaramanga, o al menos donde yo estoy como 19, 20 grados, ¿cierto? Entonces, pero digamos 25 grados. 25 grados son 298 Kelvin, ¿cierto? Entonces, pensemos que está aquí un gas a una temperatura que puede ser ambiental. Si no, pues simplemente le suministramos energía por una resistencia y la calentamos y la llevamos a la temperatura que queramos. Entonces, tengo el gas confinado en este recipiente. A ese recipiente le voy a provocar o le voy a hacer un hueco muy fino. O sea, es un hueco muy delgadito, muy chico, de un diámetro muy pequeñito, ¿sí? Y aquí, antes de hacer el hueco que hago, puedo colocar todo esto, esta imagen que tiene aquí, que está en línea clara, ¿sí? Esto me representa una especie de tubo, ¿cierto? Que tiene un cierto diámetro que está ahí y que es un tubo totalmente hermético, es decir, perfectamente sellado por todos lados, de tal forma que yo puedo, mediante una bomba, ¿sí? Para hacer vacío, puedo extraer todo el gas y hacer que la presión dentro de ese tubo que digo está aquí, que se ve en forma muy suave, dibujado, ¿sí? De tal manera que en ese tubo la presión sea muy baja, ¿cierto? Todo de aquí. Entonces, eso lo puedo hacer sin ningún problema y puedo tener, dependiendo de la capacidad de la bomba de vacío que yo tenga, puedo bajar la presión del orden de fracciones de bares o de milibares como tal. ¿Qué me garantiza eso? Acuérdese que nosotros dijimos allá que hay un recorrido libre medio, ¿cierto? El recorrido libre medio lo definimos como la distancia que recorre una partícula entre dos colisiones sucesivas, ¿cierto? Y entonces, si usted mira la ecuación, esa ecuación dice que cuanto menor sea la presión, mayor es el recorrido libre que se puede tener una partícula. Por lo tanto, si la presión aquí en el tubo es muy baja, yo puedo pensar que una partícula que salga del orificio va a recorrer todo el tubo sin una sola colisión. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer que el recorrido libre medio, ¿sí?, sea del orden, por ejemplo, si el tubo este tiene 3 metros de largo, yo puedo hacer que el recorrido libre medio sea 500 metros, bajando la presión.
Cuanto más baja sea la presión, el recorrido libre medio. ¿Por qué? Porque ¿qué significa bajar la presión? Significa que el número de partículas que hay, la densidad de partículas dentro del tubo es terriblemente baja, ¿sí? De tal manera que la probabilidad de que una partícula de gas que salga de aquí, pues llegue al otro extremo sin siquiera una sola colisión en el camino, ¿sí? Entonces, simplemente colocando una cámara, una bomba de vacío y bajando la presión interna. Entonces, eso, tengo aquí un espacio que nosotros podemos llamar espacio libre. Libre en el sentido de que una partícula se irá a recorrer toda esa distancia sin tener una colisión en el camino. Pregunto, profe, ¿la ¿Sí? partícula que sale es una molécula diatómica en este caso? Puede ser monoatómica, puede ser dependiendo del gas. Si tú pones aquí un gas noble, pues vas a tener átomos. Si tú pones nitrógeno N2, pues va a ser una diatómica. Si pone otro gas más complejo, pues va a tener el correspondiente. Igual, o sea, si es un gas, tenemos cúmulos de gas, o sea, entonces, ¿cómo hacen estas partículas para vencer esas fuerzas intermoleculares y pues salir por el orificio? Si es un Así una gas, por una ordenadamente. no, yo no estoy diciendo que es una por una. Todavía, Ah, eso ok. no lo he dicho, tú te lo imaginaste. Ah, bueno, perdón, Todavía perdón. no. De ahí. Bueno, ahora vamos a discutir cómo salen. ¿De acuerdo? Dejémoslo ahí. Dejemos aquí porque necesito plantear esta parte, cómo funciona toda esta parte que tengo aquí. Entonces, primero, un tubo libre. ¿Con qué fin? Con el fin de garantizar que si una partícula sale por este hueco, pueda recorrer todo el tubo de lado a lado sin nadie que la perturbe. ¿De acuerdo? Que está ahí. Bueno, siguiente situación que le vamos a colocar. ¿Sí? Dese cuenta que aquí hay otro tubo pequeño que está ahora en un color medio rosado, medio rojo, ¿cierto? Ese es un tubo pequeño que ahora está ajustado de tal manera que esté centrado con el pequeño hueco que iremos a hacer, ¿sí? Con la endija que está ahí. Y ese tubo también está al vacío, ¿sí? De hecho está conectado también a otra bomba aquí para garantizar que está eso. Y este tubo, dése cuenta que tiene en el camino dos endijas que están aquí. Y esas dos endijas son dos endijas perfectamente paralelas, o sea, son perfectamente alineadas. Y cuando digo perfecto es que tienen que ser bien alineadas, ¿sí? Deben ser totalmente alineadas la una con respecto a la otra. ¿Qué función cumplen estas endijas? ¿Cierto? Pues que cuando aquí salgan las partículas de gas, por ejemplo, pensemos en primera instancia, un gas noble, como helio, argón, criptón, xenón, que son monoatómicos. Entonces, arranquemos con esos que son los más fáciles. Entonces, monoatómicos, pues ¿qué salen? Salen una cantidad de partículas, ¿cierto? No va a salir de una en una porque no lo estoy regulando así, sino que van a salir dependiendo de la diferencia de presión y del tamaño del agujero, ¿cierto? Pues irán a salir en todas. Y en principio, las líneas azules me representan las velocidades, cómo las partículas saldrían en línea recta y se va abriendo, ¿cierto? Al fin y al cabo es como si saliera por un orificio un chorro de agua, pues él se va dispersando, ¿cierto? En todas las direcciones posibles que le deje el sistema y dependiendo del tamaño del orificio, ¿sí? Entonces, estas partículas, las que salen aquí diagonalmente, ¿sí? Pues, ¿qué pasa? Que esas partículas irán a chocar contra la pared que soporta la endija, ¿cierto? Y la bomba que está aquí conectada de vacío las va a sacar. ¿Qué partículas van a pasar? Solo irán a pasar las partículas que vayan en línea recta y pasen por la endija. ¿De acuerdo? Solo ellas. Las Sí, otras señor. van a ser eliminadas por la bomba que está aquí lateral a esto. ¿Sí? Ahora, si yo quiero que sea muy estricto, pues hago una endija tan chiquitica como quiera, ¿cierto? Si yo hago una endija del orden de 10 micras, pues solamente van a pasar las particulitas que vengan exactamente con esa velocidad, o sea, que vayan en línea recta y puedan pasar por esas endijas. Las otras, con pequeñas desviaciones que tengan, ya chocan y las vamos a perder. ¿De acuerdo? Entonces, Hay algo que no me cuadro, profe, o sea, bien, si solo ponemos una bomba,
estamos asegurando que las partículas del lado izquierdo azules salgan y no interactúen con la del haz de la mitad, que es la que necesitamos. ¿Y qué hay con con las de la derecha? ¿De aquí? No, aquí Sí, simplemente la bomba tiene una pequeña derivación aquí, un tubito que la conecta y se acabó. Y y saca. bueno, y esta bomba, o sea, no, ¿cómo aseguro yo que no me influya, no me desvíe la que pasa por la mitad? Buena pregunta. Porque tú estás pensando que la función de la bomba es arrastrar en esta dirección, ¿cierto? Esa es la idea Sí, que están ahí. Pero ahora piénselo de otra manera. Yo tengo la bomba funcionando y claro, mientras la presión aquí sea alta, pues claro, la función de ella es sacar ese gas. Pero una vez que la bomba consigue la presión máxima que ella puede alcanzar, ¿qué pasa? Que ya no tiene capacidad de arrastre. La presión es tan baja que ya no es capaz de crear ese chorro, esa absorción que está aquí. Entonces, lo que queda es una región donde la presión es totalmente uniforme a lo largo de ella, a lo largo de todo el volumen. ¿Qué pasa cuando llegan las partículas que están aquí? Pues que estas partículas intentan aumentar la presión del sistema, ¿cierto? La presión de este espacio. Y entonces, como aumenta la presión, la bomba sí la saca. Puede que algunas partículas que inicialmente vengan en línea recta, la bomba las desvíe ligeramente y las sacó. No importa, no me importa. listo, no, ya entendí, profe. Lo que me interesa es que algunas partículas, yo no sé cuántas, algunas sí se irán en línea recta y serán capaces de pasar por las dos endijas, ¿cierto? Y entonces, ¿esto qué hace? Pues que yo tengo, es como si yo estuviera dirigiendo y hago un chorro de partículas que va todo en esa dirección. ¿De acuerdo? Que tengo de ahí. Perfectamente. Bueno, entonces dése cuenta que cuando salen aquí al tubo mayor, que también, insisto, está el vacío, pues tengo partículas que ahora ya se van a mover. ¿Con qué? Con una velocidad v muy específica, ¿cierto? La que pueda pasar por las endijas y una dirección que van en línea recta. Y ya no se van a poder desviar de ahí, ya van en línea recta perfecta, en un movimiento uniforme perfecto. ¿Por qué? Porque ya quien las acelera. Como la masa de la partícula es muy pequeña, pues el efecto gravitacional es muy pequeñito y lo máximo que podría pensar uno es que haya una pequeña curvatura por efecto gravitacional, ¿cierto? Pero la masa es muy chica, por lo tanto, el efecto gravitacional es muy pequeño. Por lo tanto, yo puedo pensar que una vez que la partícula salga de la segunda endija, esa partícula está en un movimiento uniforme con la velocidad v que salió de esta endija. ¿De acuerdo? Entonces, de ahí. Ahora, ¿con cuál velocidad v? No sé. Hay partículas, unas irán más rápidas con mayor magnitud, otras con menor magnitud. Pero lo que sí sé es que solo van en línea recta. ¿De acuerdo? Que está ahí. Entonces, teniendo eso, aquí ya tengo todas moviéndose en línea recta, pero con diferentes velocidades, en principio. Entonces, ahora pongo un sistema de rotación que tiene dos endígenas. La primera tiene, digamos, esta endija, y la segunda, que rota totalmente sincrónico, se cuenta que este motor hace rotar a las dos a una velocidad omega, y yo puedo cambiar este ángulo que hay entre la endija 1, la dirección de la endija 1, y la ubicación de la endija 2. Este ángulo yo lo puedo cambiar, ¿sí? Lo puedo hacer más grande o más pequeñito, ¿sí? Que está ahí. Y entonces, cuando el motor rota, ¿cuál de las partículas que pasa por la primera endija será capaz de pasar por la segunda? ¿Cierto? Pues aquellas que sean capaces de recorrer la distancia que hay entre las dos, que sea igual a v por t. Y ese v por t debe ser igual a omega por t, el ángulo. Es decir, la partícula entró aquí y cuando llegue aquí, esta endija esté justo en esta posición. Son las únicas que van a pasar. Las otras que no cumplan con esa condición, pues simplemente, ¿qué va a pasar? Que chocan con la pantalla, ¿sí? Y la bomba la saca y las desecha, ¿sí? Y entonces de esa manera
solamente las partículas que tengan velocidad v y que recorran en esta distancia, en este tiempo, que es igual al tiempo que gasta aquí, y ese tiempo, como yo conozco omega, porque es la velocidad de rotación a la que pongo el motor, como conozco omega, y conozco el ángulo que tengo entre las dos endijas, dése cuenta que conozco el tiempo. Si conozco el tiempo y conozco x, puedo conocer la velocidad que pasa. Y yo puedo contar en este detector, yo puedo contar cuántas partículas llegaron. Eso se llama un contador de partículas. Entonces yo puedo llegar y decir, bueno, tantas partículas llegaron. Cuando puse teta igual a tanto, o sea, estoy fijando el tiempo, ¿cierto? Las partículas que llegaron con velocidad v son tantas. Cambié un poquito, tanto, 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 y puedo hacer un conteo entonces de cuántas partículas llegan a este detector en función de la velocidad con la cual están llegando las partículas. ¿De acuerdo? Y entonces... Profe, una pregunta. ¿sí? ¿El detector le dice a usted, o sea, la cantidad de partículas, en Sí, serio? sí, sí. ¿Números enteros, tal cual? Sí, no hay Uy, problema. Eso hay ¿Me ignora? detectores. Póngalo así. Si tenemos detectores para contar fotones, entonces contar una partícula, pues, fácil. Eso ya sería un juego de niños. Claro, Y y sí, la en tecnología la actual, ¿no? UIS tenemos detectores de esos, ¿o no, profe? Claro, hay detectores, hay elementos de ese tipo. Por ejemplo, ¿Sí? para el laboratorio de mecánica 2. No, tampoco tanto. Uno Ah. quisiera, pero de ahí. Pero hay otras formas de probar eso que estamos diciendo. ¿Sí? Hay otros mecanismos que están en eso. Entonces, ¿cuál es lo interesante de este experimento? En que yo, cambiando el ángulo que hay entre estas dos endijas, ¿cierto? Yo puedo saber cuántas partículas llegaron para cada rango de velocidad. ¿De acuerdo? Porque entonces el detector me está diciendo, para la velocidad v, tantas llegaron. Para la siguiente velocidad, tantas. Y simplemente lo que hago es cambiar, que está aquí, manteniendo la temperatura constante. Si ahora yo cambio la temperatura, pues me va a dar otros valores y así sucesivamente. Entonces yo digo, para cada valor de temperatura que ponga en el gas, yo puedo hacer lo que llamamos la curva de distribución de velocidades, ¿cierto? Porque me va diciendo cuántas partículas hay de cierta valor de velocidad en función de eso. ¿De acuerdo? ¿Y este experimento cuándo se propuso, más o menos, profe? Este ¿Hace cuántos años? experimento es tan viejo. Ese es más o menos del orden con la formulación de la teoría cinética, o sea que es un experimento que se realiza alrededor de los 1900, comienzos del siglo XX. Ah, o sea, no habían computadores. Es que esa era mi pregunta. No, O sea, no, me no, imagino todavía cómo no. habrá sido el tratamiento de datos de ese experimento No. manualmente, ¿no? Ustedes son hijos de los computadores y creen que los computadores hacen todo. No. Eh, Hágase una idea. ¿Cómo hacían los espectroscopistas para medir unidades Armstrong en el siglo por allá? Póngale, estoy hablando de 1880, por poner un año. En 1880, ¿cómo hicieron para medir unidades Armstrong estos señores? al tanteo. El No. Espíritu Santo, profe. No, no es tanteo. Ese es el ingenio. ¿Sí? O sea, la gente tiene una cantidad que desgraciadamente con la tecnología actual olvidamos que era cómo trabajaba la gente hace 200 años. Y la gente hace 200 años era tan ingeniosa para superar cosas que la tecnología no le podía dar. Y justamente es esos mecanismos lo que hicieron que la tecnología se desarrollara. Porque entonces comenzó a decir, oiga, espérese, yo necesito un detector que me cuente partículas. Bueno, pues hay que buscarlo y entonces comenzó a decir, ah, mire, esta estructura me sirve, no sé qué más, y comenzó a desarrollarse la tecnología. Pero es justamente por eso, es tratando de hacer medidas fundamentales que se obliga entonces a decirle a la tecnología, oiga, necesitamos construir ese tipo de cosas. Y hay gente que se pone a trabajarle a eso. Y así avanza la ciencia y avanza la tecnología. ¿Sí? Pero piensen que la tecnología es imposible que avance si usted no tiene ciencia. ¿Sí? Si no hubiésemos comprendido
la estructura atómica molecular, toda la electrónica no existiría en el mundo. ¿Sí? Es justamente la comprensión de la estructura atómica molecular lo que hace posteriormente que el desarrollo tecnológico se dé. Si no, estaríamos en la edad de piedra. El ejemplo típico, la invención de la rueda cambió tecnológicamente a la humanidad. ¿Sí? Con una cosa tan tonta para nosotros a siglo XXI, que pensar, pero una rueda es la cosa más idiota que puede haber en este momento. ¿Sí? Ojo, quite toda la tecnología, quite todo y ponga al primer ser humano que se dio cuenta que la rueda la podía explotar. Eso significa un golpe mental y un cambio de mentalidad, pero bestial. ¿Sí? Insisto, lo que pasa es que ustedes son hijos de la tecnología. ¿Sí? Pero los hijos de la tecnología, acuérdense que esto es resultado de un montón de trabajos. Por eso a mí me gusta que lean historia de la ciencia. Traten de imaginar a Galileo Galilei pensando cosas tan estúpidas como la discusión de si una bala soltado desde el mástil de un barco, ¿dónde cae? ¿Cae fuera del barco o cae dentro del barco? Con una discusión de ese calibre. O sea, que a estas alturas con lo que vimos en cinemática, ¿no? Listo, cae dentro del barco, no hay problema. Y sabemos el porqué y demás. Eso lo sabemos ahora. Borre, haga una especie de ejercicio mental, borre de un plumón toda la tecnología y piense en Galileo alrededor de 1700, estamos hablando de alrededor de 1780, 1790, el tipo pensando en ese tipo de problemas. ¿Por qué? Porque es que eran los problemas que había en esa época. Con una situación, no hay relojes, Galileo no tiene relojes, ¿sí? Entonces, ¿cómo mide el tiempo? ¿Se da cuenta? Es que es ese tipo de cosas lo que hace. Y más sin embargo, Galileo sí medía tiempos, ¿sí? Y el tipo hizo una cantidad de experimentos. De hecho, el péndulo, el movimiento pendular y demás, Galileo lo explotó, ¿sí? Entonces, esa parte es lo que es importante que ustedes no olviden y ustedes siempre revisen. Hombre, oiga, ¿de dónde es que venimos? Porque nada de lo que hay ahorita, con toda la tecnología que tenemos, nada es fortuito y nada salió de la nada. O sea, hay un montón de gente. Por eso era que Einstein decía, yo voy en hombros de gigantes. Sí, muchísimas personas han habido y que han aportado al conocimiento de la ciencia. Y ahí es donde está lo importante. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, ustedes piensen, lo que ustedes dicen, ¿hay contador de partículas? Claro, hay contador de fotones. Por lo tanto, ¿por qué no de partículas? Ese ya sería, tecnológicamente, eso es un problema relativamente simple. ¿Sí? Hay contadores tremendamente sofisticados. Y eso es lo importante de aquí. Bueno, entonces tenemos de aquí, como digo, con este experimento, variando el ángulo, una forma de variar la velocidad de las partículas que están llegando aquí. ¿Sí? Y entonces, vamos a hacer ahora matemática. ¿Listo? Ya sabemos el experimento. ¿Qué pasa aquí? Bueno, alguien me decía, ¿y qué pasa si aquí tengo una molécula compleja? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo pongo allá una sustancia como, por ejemplo, por ponerlo así, benceno? Benceno es una molécula C6H6 que son anillos aromáticos hexagonales y que son en cada punta del hexágono hay un carbono, ¿cierto? Dobles enlaces entre ellos y dos, no, C6H12. Tengo aquí dos átomos de hidrógeno a cada átomo, ¿sí? ¿Qué pasa con una molécula compleja? Esa molécula cuando se ponga aquí, inicialmente, por ejemplo, está en estado sólido, líquido, perdón, pues la caliento para que se evapore. Y el hexano es una molécula muy fácil de evaporar, se evapora fácil, y entonces tengo vapor de hexano aquí, dependiendo de la temperatura, y cumplirá. Y entonces ya son moléculas que van libres y puedo jugar con diferentes masas y puedo jugar. O sea, dése cuenta que la masa del gas depende del gas que yo ponga aquí. ¿Sí? Entonces, puedo jugar con eso, con diferentes masas, puedo jugar para medir diferentes velocidades y demás. ¿Por qué? Porque el experimento es justamente ver cuántas partículas llegaron para cada velocidad que yo defina en este momento.
Entonces, eso vamos a llamar esta expresión. Este de n, ¿qué significa? Este de n es el número de partículas que llegan al detector, aquí al detector, ¿sí? Este es el número de partículas que llegan al detector con un rango de velocidad centrado en una velocidad b y que tenga una distribución de b. Es decir, que en el intervalo a veces se coloca entre b y b más de b, ¿sí? Donde el de b es un diferencial de velocidad. ¿Por qué? ¿Por qué hay un diferencial de velocidad? Hay un pequeño ancho, puesto que la endija tendrá un ancho y por lo tanto habrá un pequeño rango de velocidades, ¿cierto? Que irá a variar. Entonces, ese pequeño ancho de velocidades, ¿de qué depende? Depende del ancho de las endijas aquí en la entrada y depende del ancho de las endijas que tengo aquí, ¿sí? Entonces, si yo tengo el número de partículas n por esta función que me da, esto lo llamamos la función de distribución de velocidad. Este f de b es la función de velocidad. Esta f de b me dice el número de partículas que llegaron al detector con velocidad b. Y como b es variable, variando el ángulo, yo tengo eso. Entonces, esta f de b es lo que llamamos distribución de velocidades, ¿sí? Y es la función que esperamos encontrar cuando se hace el experimento. ¿De acuerdo? Sí, señor, sí. Vale. Entonces, cuando se hace el experimento, ¿qué es lo que se encuentra? Se encuentran curvas de ese estilo, ¿sí? Que si se hace, dése cuenta, aquí estoy graficando velocidad de las partículas. ¿Cuál velocidad me estoy refiriendo? La velocidad b que tengo aquí de las partículas, la velocidad con que se mueven las partículas, en función de el número de partículas que colisionan o fracción de partículas que colisionan en el detector, ¿sí? Y encuentran curvas de este estilo. Por ejemplo, esto está hecho para el oxígeno, que es un diatómico, ¿sí? Y encuentran que cuando la temperatura del recipiente es de 2000 Kelvin, la curva es la curva roja que tengo aquí. Cuando la temperatura es de 600 Kelvin, la curva es la curva verde que está aquí. Y cuando se hace a 273 Kelvin, o sea, estamos hablando de 0 grados Celsius, ¿cierto? La curva es la curva negra que está aquí. Entonces, lo primero que uno observa es que todas las curvas tienen la misma forma matemática, ¿cierto? Son una estructura de campana de aquí. Pero a medida que aumenta la temperatura del gas, la campana se va ampliando, se va anchando, ¿sí? Se va aplanando. ¿Qué significa eso? Que arranquemos aquí con 273 Kelvin. Cuando la temperatura es 273 Kelvin, quiere decir que la velocidad de las partículas varía en un rango pequeño, ¿cierto? Todas las partículas se moverán a menor en un rango de velocidades pequeño. Cuando aumento la temperatura a 600 Kelvin, ahora la distribución de velocidades se hace más amplia. Cuando subo la temperatura a 2000 Kelvin, peor de amplia. Las velocidades se distribuyen desde velocidades muy bajas, cercanas a, no digamos a cero porque no, a velocidades muy bajas, hasta velocidades muy altas. Mientras que cuando tengo a 273, las velocidades son muy bajas, pero tampoco hay velocidades muy altas. ¿De acuerdo? ¿Sí ven la relación que hay entre temperatura y el ancho de la curva que se obtiene? Sí, pero ¿por qué la curva tiene este comportamiento? O sea, ¿por Ah, qué sube y baja, profe? eso es lo que encontró. Eso es lo que encontraron experimentalmente. Que simplemente aquí, cuando la velocidad es pequeña, pues hay muy pocas partículas que están aquí. A medida que la velocidad aquí va variando, hay un máximo de esta velocidad aquí, ¿cierto? Que estaría en este punto, me daría la velocidad a la cual el mayor número de partículas, ¿sí? Mire que esto es fracción de partículas, el mayor número de partículas se va a mover. De ahí. Porque esto que me está diciendo
Esto es, el número de partículas que se mueven a velocidad pequeña es pequeña. A medida que aumenta la velocidad, el número de partículas va aumentando, llega a un máximo y después la velocidad de las partículas, la velocidad sigue aumentando, pero el número de partículas que tenga esa velocidad va disminuyendo. ¿Sí? Que es la forma de campana. Acuérdense que el eje Y es número de partículas o fracción si divido normalizo, ¿cierto? Entonces, que está ahí. Y entonces, esta es la función de distribución que se tenía, que nos dan los experimentos. ¿De acuerdo? Y eso, Ya, sí, señor. Ya estoy entendiendo mejor el o sea, gráfico. eso es el Ahora sí. resultado experimental. O sea, ¿qué es lo que, qué me representa esto? Esto me está diciendo, yo estoy graficando aquí número de partículas para un cierto ángulo teta, que significa una cierta velocidad v, ¿cierto? Para esa velocidad v, ¿cuántas partículas llegaron? Y entonces me voy a la gráfica y digo, para la velocidad v que tenía, tanto, el número de partículas es tanto. Para la siguiente velocidad, tanto, para la siguiente velocidad, tanto, y así sucesivamente, y hago la envolvente de eso y me da esta curva. ¿De acuerdo? Ese es el experimento. ¿Qué interpretación física tiene el área debajo de la curva? ¿Como la Ya cantidad de vamos para allá. sustancia? Ya vamos para allá. No me acose, por favor. ¿Sí? Las tres son iguales, ¿cierto? No. Digamos, Mm, ok. ¿iguales en qué sentido estás pensando? Del área debajo de la curva. El área de bajo la curva, ¿qué le estaría representando? El área bajo la curva le daría la total de partículas que se mueven con cualquier velocidad. O sea, todas las partículas que llegaron. ¿De acuerdo? Es decir, es la misma cantidad de partículas para las tres temperaturas. En Ok, principio sí. Si salió el mismo número de partículas de la caja. Si no, bueno, no importa. Me importa, bueno, las que llegaron con cada velocidad. Las demás un montón salieron desechadas por el camino, pero no me interesa. ¿De acuerdo? listo, profe. Vale. Entonces, el problema era encontrar una expresión matemática que me simule y me coincidan estas gráficas. Y entonces, yo no la voy a ponerme a deducirla. Se supone que para eso van a ver mecánica estadística. Entonces, a eso se conoce la función de distribución normalizada. Normalizada porque divide para que el máximo sea 1. ¿Sí? Entonces, y a eso se le denomina la densidad de probabilidad. Entonces, dése cuenta que aquí ya se va a estar metiendo con probabilidades, es decir, ya nos estamos metiendo a mecánica estadística en ese sentido. Ustedes me decían qué significa el área bajo la curva. Entonces, aquí está la interpretación. Esto es F de B versus B. ¿Qué significa esta área que tengo aquí en rojo en esta área? Esta sería la fracción de partículas que tienen velocidad comprendida entre el B1 y B2, donde B1 es la velocidad menor y B2 es la velocidad mayor de esa área que está aquí. La fracción de partículas o la fracción de moléculas que están aquí. ¿Sí? Esta otra área que está dibujada aquí, esa sería la fracción de moléculas de gas que tienen velocidad mayor que una velocidad B sub A que colocan aquí. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que me representa. O sea, el área bajo la curva me da una fracción de partículas que tengan dentro de un rango de velocidades específico. ¿Sí? Y esa función es esta expresión matemática, ¿sí? Y esa expresión matemática se debe a esos dos señores. Y se conoce como la distribución de Maxwell-Boltzmann. Entonces, esta expresión matemática expresada así, que ¿de qué depende? De la masa de las partículas de gas. Estos son constantes, 2pi k, son constantes de Boltzmann, inversamente proporcional a la temperatura del gas, elevada a la 3 medios. Esta es la velocidad al cuadrado, ¿cierto? Y exponencial elevado a. Si usted mira aquí arriba, ¿esto qué es? Negativo, masa por velocidad al cuadrado sobre 2, ¿esto qué es? Energía cinética, ¿cierto? Esta es la energía cinética de cada partícula. Dividido por KT, KT a eso se le denomina energía térmica. ¿Sí?
Entonces, dése cuenta que aquí tengo la distribución de Maxwell-Boltzmann. Entonces, esta forma matemática, cuando la plantearon estos dos señores, ¿sí? Acuérdense que Boltzmann es el padre de la teoría cinética y Maxwell, que al comienzo era uno de los detractores, se volvió el amigo acérrimo, defensor de eso, y entonces constituye la distribución de Maxwell-Boltzmann, que es la distribución que siguen todas las partículas que se comportan como átomos o moléculas sin efectos cuánticos, es decir, clásicamente. ¿Sí? Y esta curva es la que se ajusta aquí perfectamente a los datos experimentales. ¿Sí? Entonces, tenemos de ahí esta expresión, que como digo, yo no la voy a deducir, eso es mecánica estadística, ya van a tener el placer de ver de dónde salió esa distribución de Maxwell-Waldman y cómo se obtiene. Entonces, Profe, ¿qué unidades tiene esta función? perdón, ¿Qué unidades tiene esta función? no tiene unidades, es una función de densidad de probabilidad. Se podría tener, Ok, ok. porque es número de partículas dividido, la fracción de partículas dividido por eso. Entonces, esto realmente, cuando es una función de densidad de probabilidad, esto se lee como f de b por db, es la probabilidad de que las partículas lleguen dentro de un cierto rango de velocidades. O sea, después se interpreta probabilísticamente esa expresión. ¿Sí? Entonces, aquí tengo una representación de esa función de distribución de Maxwell-Boltzmann, ¿sí? Para una temperatura T, ¿sí? Esta es la expresión. Aquí cambia M mayúscula, ¿sí? De aquí, función de distribución de velocidades de masa, donde estoy resaltando 3 puntos que son importantes, ¿sí? Entonces, el punto de velocidad más probable que corresponde al máximo, ¿cierto? Ese punto. Ese punto que corresponde al máximo, matemáticamente sería muy fácil de calcular. ¿Por qué? Porque como es el punto del máximo de la curva, aquí la derivada vale 0, ¿cierto? La función extrema es 0. Y entonces simplemente es tomar esta función, derivar en función de la velocidad, derivar con respecto a b, igualarla a 0 y usted obtiene la velocidad más probable. Esa velocidad más probable se obtiene después de derivar y despejar, nos da esta expresión. ¿Sí? Pero eso era en el caso del dioxígeno, digamos, para otros Para todos los gases átomos. simplemente la Ah, curva se ok. corre más allá. Dependiendo de la temperatura se ancha y dependiendo de la masa, la curva se corre para un lado o el otro. Sí, es lo único que cambia. Entonces, para cada experimento que se haga, para cada gas y cada temperatura, se obtiene esta curva. Y para eso entonces se puede definir la velocidad más probable como el máximo, que como digo simplemente es decir, derivada de f de b con respecto a b igual a 0, se hace el cálculo y se encuentra esta velocidad. Aquí hay otra que se llama la velocidad media o velocidad promedio. ¿Sí? Y está la velocidad cuadrática media, que es el B sub RMS que utilizamos en el modelo, ¿cierto? Al meterlo allá. Y están dadas por estas expresiones. ¿Sí? Entonces, como digo, estas son expresiones que se pueden calcular. Es un problema de hacer simplemente integrales que está ahí. No nos vamos a mirar en detalle todo esto, porque esto después lo van a retomar en mecánica estadística. Y van a encontrar, por ejemplo, ¿sí? ¿Cómo se calcularía la velocidad promedio, la velocidad media? La velocidad media tendría que ser una integral desde 0 hasta infinito, ¿cierto? De b por f de b, donde f de b es la función de Maxwell-Boltzmann, ¿cierto? La reemplazo, hago la integral, o sea, me queda una integral de este tipo, y esto es un problema de cálculo, ¿cierto? Ahora, ustedes dirán, ¿por qué lo lleva hasta infinito si la curva no va a infinito? Porque dése cuenta que cierto es, aquí hay una velocidad límite, ¿cierto? La velocidad máxima. Pero como de ahí para adelante la función se hace nula, pues yo puedo tirarla hasta infinito, ¿cierto? Y no me está cambiando nada, ¿o no? Está en lo correcto. Sí, pero yo no le vería, no lo veo estrictamente necesario, profe. Sigo sin entender por qué está infinito. Eh, bueno, primero, matemáticamente no cambia, ¿cierto? Porque aquí, de aquí para allá el área es cero, la función Sí, está siempre eso cero. está claro. Bueno, pero ¿en qué aporta? En que la matemática se me vuelve más simple cuando la integral es hasta infinito. Miren, porque yo hago uso de una integral
de este estilo, integral entre 0 e infinito, Bueno, de a x eso tasa cambia tal. mucho las cosas. Ah, claro, o sea, yo tengo que mirar por qué se hace hasta infinito. En principio, estrictamente sería hasta una velocidad máxima, ¿cierto? Pero como de ahí para arriba no hay partículas que tengan más velocidades y yo de mi matemática tengo que esta expresión es más simple si la hago hasta infinito, pues bueno, yo uso para eso es que se ve cálculo. Y para eso es que los físicos vemos físico-matemática, ¿sí? Para tomar cosas de allá y trasladarlas para acá. Entonces, se hace uso de esa integral y se lleva allá, ¿sí? Y de esa manera se obtiene la velocidad media, como esta expresión, después de que usted ha disfrutado hacer esa integral que tiene ahí, ¿sí? Entonces, como ven, esto es, como diría así, el abrebocas para la mecánica estadística. ¿Por qué? Porque es que de aquí, señores, ustedes pueden comenzar a mirar todo desde el punto de vista de la mecánica estadística y todo lo que se diga en electromagnetismo y todo lo que se diga en cualquiera de las áreas de la física se pueden explicar desde la mecánica estadística. Entonces, ustedes pueden ver que la mecánica estadística es otra herramienta superpoderosa. Usted tiene, o sea, la mecánica estadística, para que se hagan una idea, la mecánica estadística es toda la termodinámica que hemos discutido y que apenas hemos discutido la primera ley, toda la termodinámica, pero explicada desde el punto de vista atómico molecular. Entonces, los físicos tenemos doble herramienta. Lo que llamamos la termodinámica fenomenológica, que fue la que discutimos anteriormente, ¿cierto? A punta de experimentos y deducciones generales, y la mecánica estadística, que espere, dice, no señor, esto también se puede hacer desde el punto de vista de las partículas y comienza a trabajar. Y los dos confluyen perfectamente, ¿sí? Y eso es lo que le ha dado tanta fuerza a la física y es lo que ha permitido la comprensión de la estructura atómico-molecular, la estructura de los materiales, etcétera, etcétera. Y es el resultado de dónde vamos tecnológicamente con lo que estamos. Entonces, señores, lo que pretendo decir es, aquí los voy a dejar como quien dice, con la miel en los labios, señores, pero la botella se las van a dar dentro de unos cuantos semestres. ¿Sí? Pero ya la probaron. Y lo fabuloso de esto es que la capacidad predictiva de la teoría es espectacular. ¿Sí? Eso es la parte que es interesante, porque es que ustedes comienzan ahora a trabajar y a comenzar a entender qué es la naturaleza, cómo funciona la naturaleza y cómo tratamos de explicarla. ¿Sí? Entonces, esa es la parte que más, digamos, usted como físico tiene que tener en cuenta. Su objetivo es entender cómo funcionan las cosas. ¿Sí? No es tragarse cómo explicaron los demás cómo es eso. No, usted tiene que entenderla. ¿Sí? Ahí es donde usted tiene que hacer el esfuerzo. Como dice Feynman, a Feynman, o sea, si usted ha revisado algo de los padres de la física, Feynman es un tipo tremendamente interesante, premio Nobel, nada menos, ¿sí? Posiblemente merecería más de un Nobel, pero bueno, fue premio Nobel. Y Feynman le preguntaron, oiga, usted es tan genial con todos los aportes que ha hecho, y él decía, no, genial no, es trabajo, ¿sí? La ciencia tiene un costo. A nosotros lo único es, usted está dispuesto a pagar ese costo para entender cómo se hace ciencia, cómo funcionan las cosas. Lo interesante de eso es que cada vez que usted avanza, la ciencia también le da otra cosa. Entre más conoce usted, más fácil le es explicar enseguida el siguiente paso. ¿Sí? Al comienzo parece muy complicado. Ustedes están, señores, en la antesala, ni siquiera han llegado a la sala de la física. Están llegando apenas abriendo la puerta y subiendo los primeros escalones. Y entonces aparentemente es difícil. ¿Sí? Y yo no digo que no hay costo, sí hay costo. ¿Sí? Pero ese costo, a medida que usted va subiendo, usted va viendo que, oiga, me es más fácil seguir para arriba. Ya le es más fácil echar para arriba que devolverse. Así pues que, entonces sigamos. ¿Sí? Eso es lo emocionante de la física. Y cuando usted ve que las cosas, usted tiene buenas bases, tiene buenas cosas, usted funciona.
¿sí? Y no quiero decir que no, que es que de aquí en adelante usted no va a tener que estudiar mucho. No, va a tener que sentarse a trabajar. El costo de la física es que, señores, a trabajar y usted va a ser físico 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año, usted va a ser físico. Lo delicioso es que si a uno le gusta eso, hermano, le están pagando y está viviendo de lo que le gusta. ¿Qué más quiere? ¿Sí? Entonces, ese es el costo. Es fabuloso. Se aprenden muchas cosas. Aprende y cambia estructuralmente usted como persona. Entonces, en ese sentido, como digo, yo los dejo aquí mostrándole, mire, esto se puede abrir y queda pendiente que ustedes sigan adelante para seguir abriendo puertas y sobre todo abriendo esa capacidad de comprensión. ¿Sí? Yo les hago así una simple invitación. Piense cómo era usted cuando llegó a ver la primera materia de física. ¿Qué entendía de física? Perdón, ¿cuál era la pregunta? Es hacer un pequeño ejercicio. ¿Qué sabía usted de física y qué tan bueno era para explicar algunas cosas de física cuando llegó a la universidad? ¿Y en dónde va ahora que ha visto 3 semestres más o menos, va a terminar el tercer semestre en promedio? ¿Qué tanto va llegando a explicar cosas? A entender algunas cosas que antes le costaban más. Y se da cuenta que usted va siendo capaz cada vez de explicar más y más cosas y va subiendo en ese escalón. ¿Sí? Entonces, eso es lo que es motivante. Y ahí es donde ustedes tienen que mirarse y decir, oiga, no, yo sí he aprendido un poco de cosas porque ya comienzo a analizar más cosas, comienzo a mirarme, a fijarme en detalles que antes no me fijaba, ¿sí? Y entonces, en ese sentido, entonces ahí es donde juega lo que estamos planteando. Entonces, como digo, yo los dejo ahí. Si ustedes me preguntan ejercicios, voy a subir unos cuantos ejercicios, pero ¿por qué no me gustan mucho los ejercicios aquí? Porque es que los ejercicios casi son de sacar y poner la ecuación y hacer reemplazos. Y a mí esa física me parece tan aburridora, ¿sí? Cuando los ejercicios es, una partícula se mueve con masa m y con masa de 1 kilogramo y tiene la velocidad de tantas y entonces calcule la energía cinética. Eso para mí no es física, eso es álgebra maluca, ¿sí? La física para mí es entender fenómenos y ser capaces de generar explicaciones razonables a ese sentido. Y si no la sé, pues hoy, bueno, siéntese a estudiar porque necesito aprender más cosas. Esa es la situación. O sea, nosotros como físicos no nos podemos quedar en el cuento de que, yo no lo sé. No, usted ya tiene una capacidad de aprendizaje por cuenta propia. Señor, a trabajar porque no le queda otra. ¿Sí? Entonces, esa es la situación. Y yo los dejo ahí, como dicen, ahí está todo la física para hacer. ¿Sí? Depende de ustedes hasta dónde la quieran llevar. ¿Sí? Y ustedes son la siguiente generación. Bueno, señores, entonces con esto yo termino, digamos, la revisión de esto que era nuestro pensum, que está aquí. Entonces, ¿qué me interesa hoy para terminar la clase? Me interesa que ustedes me fijen, por favor, fecha del previo. Próximo jueves, insisto, podemos hacer preguntas, todas las preguntas que ustedes quieran del tema que tenemos para esta parte, ¿sí? Las podemos discutir que está ahí. Si ustedes no preguntan, no, voy a hacer una clase muda a menos que ustedes me obliguen a hablar a preguntas específicas, ¿sí? Entonces, para hacer eso. Y entonces, señores, fecha del previo, ¿cuándo están? ¿Ustedes cómo están de previos? Pues, profe, o sea, no sé, pero en mi caso, y yo creo que para muchos de aquí, mecánica base es como de las asignaturas, dos de las más importantes de este semestre, pues entonces en ese caso preferiríamos dejarlo al final para primero salir de esas asignaturas llamadas menores, con el perdón de, de esas asignaturas. Porque por lo menos yo esta misma semana salgo de dos asignaturas y muchos de los compañeros de acá también. Entonces, pues no sé, por mi parte yo preferiría que fuera el jueves 4, por ejemplo. Por mí no es problema.
o incluso el martes 9, A porque ver, pues Es mejor tenemos el martes hasta, 9. el hasta el profesor 12 ya para había la... dicho, el profesor ya había dicho que el martes 9 no, porque Eh, bueno, les tengo el una 11 ya se noticia. cierra. Juan Camilo, les tengo una noticia. A La ver, salida de campo con los biólogos se canceló. ah, Y se canceló porque, bueno, por razones de bioseguridad, pero eso es una discusión allá que los biólogos están peleando, pero bueno. F. Pero digamos que por el momento se canceló. ¿Sí? Pero Entonces sí, ya no hay tanto problema. O sea, el problema es que acuérdense que yo soy lento para calificar. ¿Sí? Entonces, no me la pongan el 9 porque si no me ponen, bueno, me ponen el 10 a calificar, o sea, eh, a jugar a la carrera, porque el 12, a ver, sí, el 12 es el día que hay que subir notas definitivas al sistema. ¿Sí? Entonces, si se hace el 9, les digo la situación para que miren. Si se hace el 9, ¿qué significa? Que yo me voy a sentar el miércoles 10 a calificar sí o sí. Posiblemente estoy entregando notas, o sea, las hago públicas el día 11, ¿sí? Y creo que por ahí en la tarde estaría siendo pública. Y por lo tanto, el día viernes tipo 10 de la mañana sería el plazo máximo para que ustedes revisen y me digan si están de acuerdo con la nota o no. ¿Por qué lo hago yo en la mañana y no dejo hasta la tarde? Porque el sistema se vuelve relento porque todos los profesores subiendo notas, ¿sí? Y entonces se va volviendo. Entonces, yo, digamos que el tiempo de revisión ya no es como dice el reglamento, 3 días, porque si son 3 días, me voy ya para después de habilitaciones. Entonces, eso significa que va a ser horas. Yo, como digo, me podría comprometer a publicar notas el jueves en la tarde y que ustedes, como dicen, habla o calla para siempre por ahí el viernes hacia las 10 de la mañana, 11 de la mañana, que yo generaría lo que llamamos las notas definitivas, ¿sí? Para que queden ahí. O mejor un día antes. Yo sé que aquí en el grupo todos tenemos el lunes más o menos suave. El problema de eso es que yo no tengo sala Zoom Ah, bueno. y los lunes normalmente tengo reunión de escuela a las 8 de la mañana. creo que el mejor día es el 4. O sea, Profe, ¿Sí? una pregunta. La semana de parciales que está definida por el horario es la siguiente o la del 9? No, la Inicia semana, el 3. según el calendario académico, hasta el 11. clases terminamos el 3 de marzo, o sea, hasta el miércoles 3 hay clases. Ajá. El día 4 comienzan los exámenes y van hasta el día 11. Y el día 12 hasta las 6 de la tarde tenemos los profesores para subir notas definitivas al sistema. Y habilitaciones creo que son 15 y 16. Ese creo que es el calendario académico que hay. ¿Sí? Creería que el No, pero igual miércoles. pues por las notas no hay problema, la mayoría de los profes se demoran hasta el 15, sinceramente. O sea, así ha sido en nuestros 2 semestres anteriores. Yo no, yo sí prefiero cuanto antes salir de eso, mejor. Ah, bueno. Entonces, ustedes me dicen, puede ser el 4 o el Profe, 9. y ¿Sí? respecto a las exposiciones, ¿será que alcanzamos en un día? Tenemos, son 10 minutos. 10 minutos por grupo, 5 grupos son 50 minutos. O sea que tenemos de sobra. Esas son el 2. Ay, Dios mío, las exposiciones. Esas son el 2, está el martes 2. ¿Sí? Entonces, ¿lo dejan el 4 o lo dejan el 9? Por mí, Yo Yo creo propongo que el 4, profe. Sí. Yo ¿4? creo que el Creo 9, que la es lo más verdad. sensato. No, yo voto por el 9. Bueno, entonces Es que hagamos una Lenny, cosa. Señores, voten quién es por el 4. Levanten la levantando la mano. manita. Espere, ¿Eh? en Skype se puede votar, ¿cierto? No, no, aquí. Ah, Levanten bueno. la mano. Pero Los es que que están. después hay varios compañeros diciendo, no, no alcancé a entrar a la clase, y yo no sé qué, Pero y nos aquí ponen a estamos cambiar. 4 por 3, 12, hay 11. 11 de 12. Ah, bueno. Falta uno. Porque hay Bueno, lo 3, siento mucho son por él. 15 estudiantes y tres que no han presentado ni el primer previo ni el primer trabajo, por lo tanto cuento con 12. Y ya estamos 12, o sea, 11 estudiantes y una persona, somos 12. O sea que la decisión es de 11. El otro, como dice, cuando la mayoría manda, la minoría patalea. Entonces, 4,
para el día 4, hay 2. Listo. O sea que gana Ganamos. el 9. Listo. Entonces, previo el 9 a las 6 de la mañana. Uy, el 9. Bueno, Bueno, Juan Camilo, ¿por qué? pues, o sea, considero que me queda ya como que muy sobre el límite, ¿sí? Y pues, no sé, trabajar en el límite siempre pues trae cosas impredecibles, ¿sí? Ahora, Entonces, lo que sí estoy seguro es que para el día 9 ya están las otras 3 notas anteriores. ¿Qué es lo que yo hago, digamos, para ir ganando tiempo? La primera nota ya la voy subiendo al sistema, la segunda nota y tercera la puedo ir subiendo al sistema, que esas si es del caso se pueden revisar después. O sea, yo lo que no puedo hacer es generar definitivas y después corregir, ¿sí? Ahí sí ya el sistema no me deja. Pero yo puedo subir notas al sistema mientras no genere definitivas, esas son corregibles, puedo cambiar la nota porque alguien dice, no, profesor, revisemos esto, no hay problema. ¿De acuerdo? Entonces, prácticamente, digamos, sería el último día para revisar el último previo, no más. Los otros ya deben estar esas notas revisadas con todas las de ley. Ese sí ha habido, ese sí con tiempo se puede hacer. ¿De acuerdo? Listo, listo, profe. Bueno, sí, señor. entonces quedamos así. Y señores, entonces quedamos próximo jueves. Entonces, preguntas, discusión, lo que quieran, discutir del tema, estamos ahí y con eso, digamos, finalizamos. Y el martes 2, ustedes hablan cada uno sus exposiciones. Yo les subo aquí la secuencia, la subo allá al try para que sepan qué grupo va primero, qué grupo va segundo y así sucesivamente. ¿De acuerdo? ¿Cómo así secuencia? ¿Ya no es la de la lista por Bueno, si nombre y quiere apellido? pongámoslo así. Grupo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Listo, así. Con eso menos problema. No, en ese caso preferiría el anterior. No, es que estoy solo y preciso mi apellido empieza por letra G el primero. Del... bueno, pues entonces les propongo, cambiémoslo. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Eso, listo, profe, gracias. Listo. Entonces, Entonces eso sería el todo. martes arranca el grupo 6, el de esto, y como digo, son 10 minuticos, o sea, tienen que ser concretos allá, preparen la exposición, entrénenla para que sean 10 minutos donde usted, o sea, piensen en una cosa, la nota no es solamente el trabajo, sino quiero mirar cómo son capaces ustedes de explicar. ¿Sí? Ahí la nota va en esa dirección. ¿Sí? La idea, lo que quiero con esto es que usted tenga dos cosas. Ya leyó un poco de cosas, está ahí. Ahora quiero que se las comunique a sus compañeros y me la comunique a mí en 10 minutos. ¿Qué fue lo que entendió? Busque la estrategia para eso. Y tiene 10 minuticos y se lo voy a hacer cumplir con cronómetro en mano. ¿Sí? 10 minutos y podemos hacer una pequeña sesión de preguntas adicionales, porque como digo, son 50 minutos, o sea que podemos hacer una pequeña sesión de preguntas a cada uno, por si alguien quiere aclarar algo, y seguimos. ¿De acuerdo? Sí, Bueno. señor. Ok, profe. Bueno, señores, entonces, feliz resto del día. Y nos Profe, vemos el otra jueves. cosa. Dime. Las exposiciones son respecto a un tipo de termómetro, Ajá. tenemos que publicarlo frente a los compañeros para, o sea, Claro, para no en repetir el tema. PowerPoint, prepare la presentación en PowerPoint si quieres, no sé, o sea, como quiera. Tienes 10 minutos para decirle a los Ah, Sí, no, pero me esa es una compañeros. buena refiero que, por pregunta. ejemplo, Es que lo que él se refiere es que, digamos, los dos escojamos efectos CIVEC. el mismo Porque, tipo. sí, por ejemplo. Ya. Bueno, me imagino que si ambos tienen efectos CIVE, por decir algo, que es el termopar, alguna cosa encontrarás diferente, ¿no? No estarán trabajando dos grupos en uno solo, ¿no? Bueno, igualmente nadie coja efectos CIVEC porque yo ya lo cogí. Pero si el trabajo tienen que entregarlo hoy, así pues que ya eso ya está decidido. ¿Sí? No, no hay problema. O sea, si alguien se repite, porque coincidencias se pueden dar, ¿sí? Pero puede aportar algo diferente. O mire a ver qué puede aportar viendo el primero, pues pasará y hablará desde cero. Y el segundo dirá, bueno, a ver, yo tengo la presentación, mire, yo tengo esto y yo encuentro que puedo aportar esto diferente. Y no hay problema, y seguimos. Bueno, eso no nos compliquemos la vida.
¿Sí? Profe, yo tengo dos preguntitas. Lo primero es que el envío este es para el 25, ¿cierto? Para el Ajá, jueves. sí, sí. Sí. Esto, entonces lo que iba a preguntar es, lo único que hay que enviarles como el PDF con la información que vamos a decir, lo que tenemos investigado. El trabajo, acuérdense que es una línea del tiempo Ah, sí, la línea de con la tiempo. Sí. termometría y un termómetro, el que usted escoja, ¿sí? Un tipo de termómetro discutido, principio físico, cómo funciona, que está eso. ¿De acuerdo? Ok. Está ahí. Y la exposición va a ir sobre ese termómetro que usted escogió y en el cual profundizó. Ok, sí, sí, entonces. ¿Cómo qué tan extenso sea la discusión? La idea es, yo soy de cosas concretas. ¿Qué me interesa? Como físico me interesa que usted entienda la física asociada y cómo funciona ese termómetro. Ahora, si usted mira en Google, usted puede decir, por decir algo, termómetros con efecto magnético, si le da imágenes, entonces apóyense en eso, ¿sí? Pero la idea esencial es que usted entienda cómo funciona ese termómetro, cómo se construye sin que se tenga que construirlo, pero uno debe estar claro. Por ejemplo, si yo le dijera el termómetro de bulbo por dilatación volumétrica, ¿sí? Todos tenemos en la cabeza, es un bulbo, aquí hay un recipiente donde está el líquido que está de esto y de qué características debe tener ese líquido, o sea, yo puedo hacer. Entonces, lo mismo, si usted me dice yo voy a trabajar por el efecto Civi, bueno, ¿qué principio físico es el efecto Civi? ¿Sí? ¿A qué se debe eso? ¿Cuál es el origen? ¿Y cómo se utiliza esa propiedad o ese fenómeno? ¿Cómo se utiliza como propiedad termométrica? ¿De acuerdo? Ahí es lo que me interesa. Céntrense en eso, en entender el termómetro que usted, cómo funciona, cuál es el principio físico que se explota para construir ese tipo de termómetros. ¿Sí? Porque somos físicos, esencialmente. Entonces, me interesa es la comprensión del fenómeno que se está explotando para eso. ¿De acuerdo? Bueno, señores, Listo, entonces, profe, ¿sí? la otra pregunta era el jueves 4, ya que no vamos a hacer el parcial, no nos vemos, pero podemos hablarle, escribirle por Skype o algo así si Sí, necesitamos no algo. hay problema. Ustedes saben que todas las dudas y demás, que si es del caso, encuentran, escríbame y si es del caso nos ponemos de acuerdo en Skype y hacemos una teleconferencia rápida de ahí y listo. No hay problema. Ok, profe. ¿Listo? Gracias. Bueno, felicidades, señores. Entonces nos vemos el jueves. Muchas gracias, profe. Hasta Bueno, luego. Hasta luego, chao. profe.